Inicia tu día con pura fe, de milagro en milagro. Con ustedes la pastora Xiomari Veloz. E inmediatamente pues presento a los pastores Libby Raposo y la pastora, ay Dios mío, Espíritu Santo, Claribel de Raposo. Gloria a Dios, un privilegio para mí pues tenerlo aquí y que podamos hablar de un tema tan importante, un tema que no nació en el corazón del hombre, sino en el corazón de Dios, como es el matrimonio. Pastora, gracias por este privilegio de estar aquí, pastora Claribel y pastora Libby Raposo. De verdad me siento más que privilegiada de que Dios me dé esta oportunidad. Que Dios le bendiga y gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, pastora Xiomari, y sobre todo gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite estar aquí reunidos para hablar un tema tan importante y tan interesante. Pastora. Sí, para nosotros es un privilegio estar aquí y de verdad que a las cosas de Dios no podemos decir no. Aleluya. Usted nos llamó y fue como que no tuvimos chance de decir no y responda así. Y mi esposo, yo le dije, bueno, pues déjeme ponerme de acuerdo con mi esposo para cuando se la mandé, me dijo, sí, no hay problema. Y yo, pues nos fuimos. Claro, amén, aquí estamos porque la sociedad está a gritos pidiendo tener matrimonio o hogares. Bueno, casa o hogares. Eso es un tema que muchas veces estamos muy confundidos, ¿verdad? Porque cuando nos casamos o cuando ya estamos planificando una boda, siempre la pareja está más preocupada por comprar la casa donde se va a mudar. Y en el matrimonio la diferencia entre una casa y un hogar es muy subliminal, es una diferencia muy grande. Y nos enfocamos más nosotros en construir 4 paredes y no construir ese hogar verdadero, que es lo que nos habla el fundamento de la palabra, cuando nos dice que si una casa está fundamentada sobre la roca, no estaba diciendo que era 4 paredes, sino era nosotros, o sea, ese ambiente, esa atmósfera de ese hogar. Gloria a Dios. Qué bueno es usted que se va a casar o usted que está casado y usted mire, está cortando con un cuchillo votos y usted está poniendo fuerza. El matrimonio no se trata de fuerza, ¿verdad, pastora? Así es. La palabra en Zacarías 4:6 dice que no es con nuestra fuerza. Así es. Es con el Espíritu. Y así que cuando hablamos de un hogar, hablamos de la casa. En la casa representamos lo que es el temor, la casa física, pero el hogar representa el amor. Aleluya. Y sobre todo el amor ágape de Dios. Sin ese amor nosotros no vamos a entender primeramente lo que es nuestro matrimonio, porque muchas veces cuando nosotros nos conocimos sin Cristo, nos vemos con el amor a toda la atención, a todo lo que es lo emocional, lo que es la carne, pero cuando está ese amor ágape, nosotros podemos ver a nuestra pareja de modo diferente. Y ese amor ágape es que sostiene a todo lo que es el matrimonio y la familia. Porque de ahí desde el amor ágape se deriva el amor eros, pero también se deriva el amor filios, porque no solo en Cristo es el amor eros, sino es el filio, porque si tú no tienes una amistad con tu esposo, tú no tienes una comunicación, tú no tienes una vida plena, clara, transparente, pues entonces no va a poder sostener el hogar que está sobre tus hombros como ayuda idónea. Así es, y muchos de nosotros, pues antes de casarnos, ni siquiera tenemos idea de lo que significa a lo que nosotros vamos, porque quizás aún hasta nuestros propios padres no se sientan con nosotros a hablarnos de lo difícil que es el matrimonio, porque es muy lindo caminar en pareja y una pareja de Dios, pero llegar ahí tiene que ver con lo que usted hablaba, pastora. Primero, amar a Dios, porque el que no ama a Dios no puede amar a esa creación que Dios te entrega, porque Pablo hablaba que el matrimonio es un misterio, porque usted ni sabe de dónde vino ese hombre, usted ni sabe de dónde vino esa mujer, y de repente dice que usted lo ama. Y usted dice, pero ¿cómo es que yo voy a amar a este hombre? O esta mujer que yo ni siquiera sé de dónde vino, pero es algo que tú dices, pero verdaderamente yo no puedo vivir sin él. Entonces comienzan los conflictos y como no entendemos la magnitud de la complejidad del hombre y de la mujer, porque somos muy complejos cuando no tenemos al Señor en nuestros corazones. Así es. Así es. Y algo importante que es que
cuando nosotros llegamos al matrimonio, a veces pensamos que somos nosotros que lo formamos. Eso es importante. Entonces, quien formó el matrimonio fue Dios. Así es. Y entramos con un modelo de matrimonio que es el modelo que nosotros aprendimos en nuestros hogares. Y hacemos muchas veces réplicas, a veces buenas, a veces peores que las réplicas que vivimos con los matrimonios de nuestros padres. Y fundamentándonos en el tema que estamos hablando, en una casa realmente tú llegas, duermes, compartes, pero cuando tenemos un hogar, realmente las cosas son diferentes. El hogar debe ser un lugar donde hay una calidez, donde debe haber el amor, que debe ser la esencia principal. En una casa puede habitar cualquier persona, entrar y dormir. Usted se hospeda en un hotel y duerme y tiene una habitación. Pero cuando decimos un hogar, ahí se forman el carácter de los hijos. Ahí se forma la formación de ellos como personas en la calle. A veces vivimos en una casa, pero afuera quizás somos buenos trabajadores, buenos empleados. Pero cuando llegamos a la casa, no tenemos un hogar, porque allá no somos esencialmente lo que tenemos que ser parte. Buenos esposos, buenos hijos, que es lo que conforma ese hogar. Y creo que eso nos ha faltado mucho, porque tenemos muchos modelos destructivos que de hecho salen a las redes sociales y no podemos ocultar que lamentablemente nuestros hijos y la sociedad desde que se levanta tienen un celular en la mano, viendo redes sociales y a veces viendo réplicas de modelos de lo que es el mundo, no de modelos que verdaderamente traigan cambios a nuestra vida o que digan, wow, yo quiero parecerme a ese matrimonio que es tan amoroso, a ese matrimonio que ha sabido construir un hogar. Y quizás nos casamos sin ni siquiera saber a lo que vamos. Así es. Así es. Se ha perdido la esencia de lo que es el hogar. Y nos enfocamos en las cuatro paredes. Llegamos a la casa, cada quien va a su habitación, coge el celular, como te dice pastora, nos sentamos, comemos, uno come adelante, uno come atrás, uno entra, uno sale, nos saludamos, a veces no sabemos ni cuándo se entra ni cuándo se sale. Pero el hogar representa un lugar de calidez, es una atmósfera, esa es la esencia. O sea, la casa es física, pero el hogar es una atmósfera. Entonces hay personas que dicen, yo no quiero llegar a mi casa, yo no quiero ir a mi casa por los pleitos, por la rencilla, por lo que está pasando. Pero no es que no quiere llegar a su casa, es que no tiene un hogar. Ay, santo. Porque el hogar es una atmósfera, es un ambiente donde todo que tiene un matrimonio, todo el que tiene una familia, quisiera desde que termina de trabajar, querer ir para su hogar. Cuando usted sale de la escuela, debiera decir, quiero irme para mi hogar. A comerme mi comidita caliente, a ver a mis hijos, a ver a mi esposa, a ver quizás una serie juntos, a ver si hace falta cambiar un bombillo, si hace falta comprar un botellón de agua, si hace falta poner el gas. Déjame ver qué necesita mi casa. Pero hay muchos hombres, pastora, y pastor sobre todo, que se quedan dando vueltas, jugando domino, que se quedan con los amigos, que se quedan en el trabajo. ¿Qué sucede ahí? Bueno, nosotras como ayuda idónea somos también como decía el pastor, de las encargadas de portar esa atmósfera. Sí. Porque si muchas veces los esposos se quedan en la calle porque lo que encuentran en la casa es una gritería. Ay, santo. O tal vez no quieran llegar porque ya no se puso el sol sobre su enojo. O sea, en la disensión que pasó en el día no la pudieron resolver cuando la palabra dice que no se ponga el sol sobre su enojo. Entonces, cuando hay rencilla, cuando hay pleito, se crea una atmósfera de división, se crea una atmósfera de tú querer salir corriendo. Entonces, de eso se trata. El hogar, como decía el pastor, representa ese ambiente. Y es lo que nosotros también, como esa ayuda idónea, estamos encargadas de portarlo. El hogar representa ese lugar donde nosotros tenemos que levantar un altar de adoración como mujeres de Dios, como creyentes de Dios, como hijos de Dios. Y para nosotros poder sostener este ambiente sin un altar de adoración, pastora, no podemos, de oración y de oración, no podemos sostenerlo, porque la base ya después que tú conoces al Señor, la base del matrimonio es
la esencia es Cristo. Así es, y quizás nosotros le estamos llegando en este momento a muchos pues casas, no le vamos a llamar hogar, porque ya estamos viendo que el hogar es una atmósfera. Estamos llegando a muchos matrimonios que en esta hora, pastor, ya tienen pues tomada una decisión y dicen no hay vuelta atrás, esto no funciona, este matrimonio, yo tengo 20 años, 15 años llevando este matrimonio y esto no funciona. Es posible que alguien que nos esté escuchando, que esté viviendo, pasando por una experiencia como esta, hoy su casa pueda cambiar. Claro que sí, puede cambiar. Y puede cambiar porque los conflictos y las malas atmósferas, vamos a decir así, que se vive en un hogar, no es lo que pensamos. No es porque mi esposa y yo tenemos un conflicto. No es porque mi esposa y yo empezamos bien y ahora no nos entendemos. Tenemos que irnos atrás. Exacto. Tenemos que irnos atrás. Pienso que el mayor problema no está lo que están viviendo ahora. Fue lo que vivieron atrás. Y si podemos enderezar todo ese atrás, que claro que se puede, porque la palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron, más Dios hace cosas nuevas. Y creemos que Dios puede hacer cosas nuevas. Solamente nosotros tenemos que detenernos. Y muchas personas que están oyendo, no están viendo, es un momento para que reflexionen y miren hacia atrás, que el conflicto que están viviendo no es un conflicto de que ellos dos provocaron, sino que algo provocó en ellos. Antes de llegar ahí, ya ellos llegaron con ese conflicto. Lo que pasa es que ese conflicto empezó a salir por los roces entre uno y otro. Porque dice que el hombre con el hombre es que se va ajustando. Y quizá esa mujer que ese hombre está llamando que le lleva la vida de cuadrito, como decimos, esa es la lija, es lo que Dios provocó, es el metal, es el roce que Dios está provocando en él para sacar esas debilidades, esas cosas ocultas que estaban ahí, que él venía ya arrastrando. O sea que esos problemas que están a flor ahora son problemas que ya existían, pero Dios lo puede sacar todo. Todo, mire, pastor, a veces, bueno, y me imagino que a usted le pasa, ahora no son problemas tan pequeños lo de los matrimonios, a veces son conflictos de una tercera persona. Y cuando hablo de una tercera persona, no necesariamente infidelidad, pueden ser hijos de un matrimonio anterior, pueden ser la mamá del esposo, la mamá, la suegra, de cualquiera, ¿verdad? De los dos. También a veces un conflicto interno, como usted hablaba, hombres que quieren salir del closet, mujeres que quizás se dan cuenta que sus esposos ya no solamente le está siendo infiel con una mujer. Yo sé que es muy temprano para traer este conflicto, pero esos son los tipos de conflicto. Otro tipo de conflicto que se están afrontando en los matrimonios ahora es el vicio. Sí es. Es el vicio. Es el que el hombre no puede quizás sostener el hogar porque antes de llegar a su casa lo juega todo en una banca de apuesta, en una banca de pelota o en otra sustancia, ¿verdad? O quizá también la mujer, porque antes esto no se veía tanto, pero es sorprendente ver a tantas mujeres quizá ya en edad de adultez consumiendo cierta sustancia o todavía creyendo que son las jovencitas de cuando se casaron. Son conflictos muy terribles y cada vez mayores, lo que nosotros vemos a una sociedad pues derrumbarse, pudiéramos decir, y lo digo para aquellos que quizás están ahí, porque nosotros conocemos que el Señor lo puede todo, pero cuando llegue a nuestra vida o a nuestra congregación alguien con una situación, ¿verdad? Como nosotros pudiéramos decir extrema como ¿tiene salida un matrimonio que esté pasando por una situación de cualquiera de estas que hemos planteado en esta mañana? Pastora, es un volver en sí, es tomar conciencia. Una de las palabras que mi esposo y yo disfrutamos siempre es que lo que te une, eso te separa. O sea, es difícil. Cuando nosotros nos conocemos por primera vez, siempre la recitamos esa palabra, porque lo que tú dejas de hacer, o sea, cuando tú te enamoraste, ¿qué fue lo primero que te atrajo? Entonces, tú volver en sí, tú recordar aquello por lo cual
te unió con tu esposo. Y sí, es tomar una decisión y no pensar egoístamente, porque hay de esa decisión dependen tus hijos, depende tu familia, depende todo el que está a tu lado. Y en Cristo todo lo podemos. El Señor restaura, el Señor perdona, pero hay que tomar una decisión de perdonar, hay que tomar una decisión de sanar, hay que tomar una decisión, porque el amor es una decisión. Entonces, cuando nosotros nos abocamos a lo que es lo físico, no se sostiene. Pero cuando nosotros ponemos a Cristo, y lo digo si hay alguien que me está escuchando que tal vez no sea cristiano, pero que si esta palabra pueda tocarle, el Señor es la fuente de toda familia, el Señor es la fuente de todo matrimonio, y cada uno de nosotros es lo que tenemos que correr a Él. Y cuando estamos desesperados, en vez de gritar, callarnos, porque para pelear se necesitan dos, pastoras. Así es. O sea, en medio del caos, en medio del bullicio, tú no vas a resolver nada. Mientras tu esposo está diciendo, está incómodo, está quieta y conoce que Él es Dios, porque viene el cambio. O sea, tu testimonio va a ir cambiando a tu esposo y viceversa. Otra cosa, pastora, usted decía algo muy importante ahorita, que era que el matrimonio es un misterio. Así es. Y es un misterio que cada día se va a ir descubriendo, eso es lo que significa misterio. Entonces, cuando llegamos al matrimonio, llegamos con muchas cosas ocultas, porque en el noviazgo... Con problemas, ¿verdad? De niñez, de formación del carácter. Que no se conocen en el noviazgo. Porque se ocultan casi siempre. Totalmente. Siempre nada más presentamos la parte bonita. Entonces, cuando llegamos al matrimonio, el silencio es un asesino. Ay, santo. Porque no hay una comunicación. Entonces, la comunicación tiene que ser abierta en todo. Entonces, en el matrimonio, que es un misterio, como dice Dios en su palabra, que vamos a empezar a descubrir todo nuevo, pensamos que cuando ya nosotros nos casamos, que cuando ya estamos juntos, que las cosas que están surgiendo debemos ocultarlas. Y no es así. El matrimonio es de dos. Entonces, las cosas que tenemos ocultas y van saliendo, debemos nosotros comunicárnoslas el uno al otro, porque el matrimonio es un equilibrio. Dice que como dos caminarán juntos si no se ponen de acuerdo, que si el uno se cae, el otro lo levanta. Entonces, esa carencia de saber que el matrimonio es para que seamos complemento ambos, para que nos ayudemos ambos, no podemos guardar ese silencio de las cosas que estamos viviendo, tanto como mujer, tanto como hombre. Si nosotros entendemos que el matrimonio es un camino de dos, donde lo que nosotros tenemos que ayudarnos cada día a levantarnos, a sostenernos, a levantarnos el uno cuando se cae, el otro cuando también se cae, a ver una mano amiga para levantarnos. Porque pensamos que al matrimonio vamos por el sexo, y el matrimonio no vamos por el sexo. El matrimonio vamos nosotros para instituir, para ministrar una gran empresa de Dios, que nos pone hijos, que nos pone ya muchísimas cosas juntos. Pero el silencio es el asesino, pastora. Wow. Que tiene el vicio del juego, pero llegó al matrimonio, nunca lo supo la esposa y todavía lo sigue ocultando. ¿Cómo la esposa le va a ayudar? Pero si también la esposa no sabe que es el equilibrio para ayudar a su esposo, entonces le va a crear una rencilla. Y la palabra lo dice. ¿Qué hombre va a querer estar en una casa con una mujer rencillosa? Nadie. Pero también dice la palabra que la mujer, el hombre, debe ser el equilibrio, debe ser el sostén, debe ser aquella base de formación, porque dice que Cristo, cabeza del hombre, cabeza de la mujer. Pero si el hombre no asume el rol, tampoco la mujer va a poder expresarse al hombre. Ahora, cuando hay ese conflicto, que yo le digo algo a mi esposa, o mi esposa me dice algo a mí, y entendemos que lo que ella me está hablando, y lo decimos como se escuchan esa palabra en el mundo, que si yo hubiese sabido con lo que yo me iba a casar, no me caso. No me caso, sí, eso es muy común. Entonces, decimos esa palabra y la decimos mucho. Todo el día yo creo que hay matrimonio que lo dice. Y es un error, porque Dios durmió a Adán para darle la esposa. Así es. Entonces, lo que surge en el matrimonio ya es un conflicto donde tenemos que asumir ahora, o lo resolvemos, porque esto es un camino de dos. Así es, y quizás hay esposa, ¿verdad? O viceversa, esposos que quizás no se sienten preparados,
Porque mire, si yo me entero de algo, por ejemplo, voy muy inocente a mi matrimonio creyendo que todo es color de rosa y de repente me encuentro con tales conflictos, o sea, de verdad eso marca mucho los matrimonios, marca mucho la relación. Y creo que a nosotras como madres, ¿verdad? Quizás tenemos un gran trabajo que hacer con nuestros hijos. Digo como madre porque la mujer es la que edifica. Aunque el padre esté ahí poniendo esa cerecita sobre el pastel, ya poniendo todo lo que tiene que ver con carácter y determinación, pero la mujer es que forma, pues formar a nuestras hijas que se van a casar, y que solo el matrimonio no es, como dice el pastor, para ir a tener sexo, que en el matrimonio nos vamos a encontrar con muchos enemigos ocultos, nos vamos a encontrar grandes desafíos para lo que quizás habrá un momento en nuestra vida que, como dice el mundo, nos vamos a querer rajar, vamos a querer volver atrás, dejarlo todo y decir, ya, mira, yo no puedo, esto es muy grande, este conflicto es muy grande, yo no lo puedo ni entender. Bien. Bueno, cuando resumidamente, ¿verdad?, de muchas de las cosas que hemos hablado, nosotros nos casamos, en el caso de mi esposo y yo, el pastor y yo, nos casamos 2 veces. La primera vez que nos casamos en ignorancia. Wow. Y después la otra vez que nos casamos ya conscientes. Y digo cuando nos casamos conscientes porque muchos llegamos al matrimonio sin un aprendizaje. Así es. Entonces usted se prepara para una carrera, para venir aquí y manejar esa consola. Usted estudia, pero para el matrimonio no se estudia. Y debiéramos nosotros, antes de dar ese paso, por lo menos dialogar, hablar, conocernos, conocer nuestro pasado y decir, mira, yo vengo con mucha falla, con muchos errores, y en el camino nos vamos a ayudar el uno al otro, o acudir a personas que verdaderamente te pueden ayudar para dar ese paso de tanta responsabilidad, porque no son 4 paredes, es una atmósfera. Y si nosotros seguimos repitiendo los mismos patrones, nuestros hijos van a seguir repitiendo los mismos patrones de generaciones en generaciones. Algo importante que señalar para ir recogiendo. Bueno, así como decía mi esposo, nosotros no nos preparamos para venir al matrimonio y queremos salir corriendo porque tenemos un sueño, pastora. Nosotros nos casamos con un sueño. Como mujer, nosotros soñamos tener el matrimonio ideal. Y muchas veces tal vez vivimos un matrimonio, en nuestros padres vemos el modelo, un matrimonio disfuncional, pero tú tienes que vivir tu propia historia. Así o sea, es. El matrimonio es algo que tú vas descubriendo cada día. Yo digo que cada día tiene una melodía diferente porque es un misterio, como dice la palabra, y a ti te entregan un manual para todo. Cuando tú vas a comprar un electrodoméstico, te entregan un manual donde tiene la descripción de cómo tú lo vas a usar. Así es. En el matrimonio no, en el matrimonio tú vas descubriendo, en el matrimonio tú tienes que mantener, es como una balanza, un equilibrio, donde se tiene que poner en la balanza todas las debilidades de ambos. Tiene que haber una comunicación, porque si no, no se van a conocer. Por eso usted ve que hay matrimonios que tienen muchos años de casado, pero de igual forma, los muchos años le pasan por encima, porque no son muchos años de casado, de conocerse no tienen ninguno. Entonces, nosotros lo que le invitamos a todo el que nos está escuchando es que lo primero, que antes de casarse, antes de unirte, antes de tú buscar una pareja, es tú tener un corazón dispuesto a ser transparente. Porque el novio tú no ves. El novio dice, no vio. Entonces, pero ya después que tú te casas, ya es totalmente diferente. O sea, en novio todo es color de rosa. Tú me buscas, ya me llevas al cine, ya tú vas a cenar, pero en la casa ya tú tienes que hacer la cena. Ya es un ambiente totalmente diferente. Y para eso entonces cada mujer se tiene que preparar. Eso es importante, que nos preparemos para casarnos, para poder ser esos comunicadores efectivos y poder tener esa atmósfera que habla el pastor. Que tengas un día bendecido. Nos vemos mañana. No dejes de creer. Pura fe.